Bienvenidas bellezas a este su espacio, nuestro espacio. Hoy les traigo este maquillaje súper diferente, como se habrán dado cuenta. Es un maquillaje para Halloween. Si tienes una fiesta y no te quieres hacer algo tan elaborado, pero quieres algo con un toquecito diferente, este maquillaje es para ti. Puedes hacértelo en los dos ojos, solo en un ojo. Y sí, tengo las cejas pintadas de otro color. ¿Por qué? Porque es Halloween. Entonces, aquí tenemos la misma manera de realizar las dos propuestas, pero dos maquillajes algo diferentes. Tú escoge cuál es tu favorito y cuál te quieres realizar. Vamos a ver qué necesitamos para recrear este maquillaje. Una brocha de ángulo o angular. Corrector o prebase para sombras. Una sombra negra mate, una sombra como borgoña mate, una sombra clarita que sea casi del color de tu piel mate y una sombra con brillitos del color que tú quieras. Nuestra querida brocha, que es un híbrido entre brocha plana y de difuminar, una de esas. Un delineador negro líquido, es muy importante que sea líquido. Y la brochita, que es como un pincelito para las uñas. Rímel de tu preferencia. Aquí también podríamos utilizar pestañas de colores, pero dejémoslo en rímel nada más. Vamos a comenzar tomando la brocha que es en ángulo, que tiene un corte en ángulo. Y con la sombra negra, sí, sombra negra, no se espante. Vamos a empezar a rellenar nuestra ceja. Por lo general no se usa sombra negra en la ceja, pero ya saben, es Halloween. Podemos darnos el lujo de usar cosas diferentes. Solo cogemos y rellenamos la ceja siguiendo la forma natural de nuestra ceja. Una vez que ya la tenemos rellenada completamente, pasamos al color rojo y lo ponemos encima del color negro, el rojo o borgoña. Yo la estoy haciendo de este color. Si ustedes quieren pueden hacerla, qué sé yo, verde, morada. Es una guía, una manera de tener las cejas pintadas pero con un toque diferente para Halloween. Ya con nuestras cejas hechas, empezamos a colocar el corrector por todo nuestro párpado móvil. Por todo nuestro párpado más bien, no solo el móvil. Pasamos a nuestra brocha plana, que es como plana y de difuminar al mismo tiempo. Y con el color clarito empezamos a sellar el corrector que pusimos. Aquí lo que va a destacar, como vieron, va a ser el delineado y la cadena con los eslabones, nada más. En el ojo no nos vamos a hacer nada más, pero nos ponemos el corrector y lo sellamos para que el color de nuestro párpado quede uniforme. Aquí coloqué un poco más de sombra para que se vea parejo el color. Ahora sí tomamos nuestro delineador líquido. Tiene que ser líquido para que seque. Y aquí empezamos a hacer nuestro delineado de gato. Tú lo puedes hacer un poco más grueso si a ti te gusta, un poco más delgado o tal como yo lo estoy haciendo. Eso va a depender de tu preferencia. Con calma vamos creando el delineado, haciendo pequeños trazos como siempre les digo. No hay necesidad de apresurarse y hacer el delineado de una, cosa que después tengamos que desmaquillarnos y volver a hacerlo. Si vamos haciendo pequeños trazos y uniéndolo poco a poco, nos va a quedar de una mejor manera
Y sí, nos toma un poco más de tiempo, pero cuando ya tenemos más práctica en ello, ya podemos hacerlo cada vez más rápido. Se los digo por experiencia. Para esta parte ya tenemos que tener lista la piel con nuestra base y nuestro polvo, o sea, sellada la base. Porque si no, imagínense luego hacernos todo este trabajo y ponernos encima la base, no sirve, ¿no? Entonces, ya con nuestra piel preparada con el maquillaje, empezamos a dibujar los eslabones de la cadena. Si ven, donde termina uno, tratamos de dibujar el otro. Un consejo que les doy es que no utilicen un lápiz, un delineador muy pigmentado a la primera. Yo utilicé este que ya está casi por secarse. Entonces primero dibujé como una guía de qué era lo que yo quería, y una vez que ya tenía la guía empecé a rellenar con un delineador mucho más pigmentado. Si ven, aquí ya tengo como mi guía a seguir, entonces empiezo a rellenar, no a rellenar, sino a volver a repasar el círculo o el eslabón de la cadena con un delineador que tenga mucho más pigmento, o sea, que no esté seco como el anterior. Ese es un consejo que les doy. Y aquí empezamos a hacer la cadena o los eslabones de la cadena justo debajo de donde termina el delineado. Igual, poquito a poquito vamos haciendo una bombita, otra bombita. Donde termina una, empezamos a hacer la otra. Y aquí hacemos exactamente lo mismo que hicimos para formar la cadena que está por debajo de las pestañas. Ahora pasamos a tomar la brochita que termina como un pincel para uñas. Nos iluminamos el lagrimal con una sombra con brillitos. Yo utilicé una como rosadita para que combinen algo con la ceja que me hice. Y también iluminamos el arco de la ceja. Esta parte de aquí, si ven que se corrió un poco el delineador, no importa. Dejan que se seque bien y lo retiramos con cuidado con un cotonete. Si quieres puedes dejar el maquillaje hasta aquí, pero si quieres darle un toquecito más, puedes empezar a rellenar los eslabones de la cadena con la misma sombra que pusimos en el lagrimal. Vamos rellenando los eslabones para darle un toquecito de brillo. Pasamos al rímel o máscara de pestañas. Y ya prácticamente para terminar empezamos a colocar rímel o máscara de pestañas. Coloca las capas que tú creas conveniente, que tú quieras, pero siempre recuerda dejar secar un poco entre cada capa que pongas. Aquí también sería una buena opción colocar una máscara de pestañas de colores, por ejemplo una roja, una azul. Por ejemplo, yo como me hice las cejas rojas, me colocaría una roja. Bueno, ustedes pueden complementar el maquillaje como quieran. Y no se olviden también de colocarlo en las pestañas inferiores. Y listo, bellezas, tenemos un maquillaje para Halloween sin morir en el intento. Tenemos uno con los eslabones un poco más pequeñitos y sin brillo, y el otro con los eslabones de las cadenas un poco más grande y con un poquito de brillo en cada eslabón. ¿Cuál de los dos te gusta más? Aquí también depende ya mucho de ti. Si quieres, te puedes hacer en un solo ojo el maquillaje o en los dos ojos. Escoge cuál te guste y déjamelo saber en los comentarios.
Es una forma diferente de hacer un maquillaje para Halloween, súper rápido, que no te lleva casi nada de tiempo. Igual tienes un toque diferente con las cejas, o sea, está muy bonito. A mí me encantó. Y ya sabes, si te gustó el video, suscríbete, regálame un pulgar arriba y comparte el video. Si a ti te sirvió, puede que a alguien más le sirva. Si tienes una fiesta de Halloween de emergencia y no tienes disfraz, esto te puede salvar. Porque es rápido de hacer, pero a la vez tiene sus toquecitos diferentes. Gracias, muchas gracias bellezas por haber visto el video hasta el final. Nos vemos en uno próximo.